¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace unos 2 meses aproximadamente, desde el momento en el que estoy grabando este vídeo, publiqué uno sobre el famoso asunto del hidroducto, de los conductos de hidrógeno que habían firmado Portugal, España y Francia para construir con la supuesta subvención, beneplácito o patrocinio de la Unión Europea, de lo que te voy a hablar a continuación. Un vídeo que generó bastante interés y polémica también, con una miniatura que tenéis ahí en la que el presidente de Francia pensaba para sí mismo que le había colado un gol a España y a Francia, y quizá a la Unión Europea también. Y esto generó bastante rechazo, tengo que decir, entre ciertos sectores que están trabajando justamente y que planifican poder trabajar en el futuro en la construcción de este hidroducto. Para entender bien toda esta historia, te voy a poner un fragmento nada más de lo que dije en el vídeo hace justamente, como digo, 2 meses. Además, los franceses no paran de repetir como un mantra, como un cabezón, que también se va a pasar hidrógeno rosa por estas tuberías. Estamos hablando del hidrógeno verde de las maravillosas renovables de España y Portugal, pero es que el hidrógeno rosa es otro tipo de hidrógeno que proviene de la energía nuclear. Y aquí tenemos que, en lugar de los picos altos y bajos que generan las renovables, Francia ha conseguido que se considere la energía nuclear como energía verde y, por lo tanto, el hidrógeno generado a partir de la energía nuclear, hidrógeno rosa, también podrá ser fabricado con esos estándares de calidad. Y resulta que, como la energía nuclear es absolutamente estable y Francia en los próximos años va a construir más reactores y va a seguir apostando por la energía nuclear, resulta que al final podría ser que esa tubería, en lugar de llevar gas verde de hidrógeno de la península hacia Francia, estuviera mandando hidrógeno de Francia a la península, porque a ellos les sobra, tienen mucho más excedente que nosotros en ese mundo ideal que se han inventado los políticos, en el que la energía nos sobra para irla regalando por ahí. Esta es una de las partes que las personas que defienden a capa y espada este proyecto molestaron en este vídeo. La cuestión es que se ha demostrado, con muy poco tiempo de distancia, que efectivamente lo que contaba en el vídeo era cierto. Y justo estos días está siendo primera plana y noticia en todos los medios de comunicación que ahora Francia dice, y ha conseguido además, no solamente que su hidrógeno sea considerado algo equivalente al hidrógeno verde, porque no lo es hidrógeno rosa, es decir, hidrógeno salido de la electricidad de las centrales nucleares, pero ha conseguido una carta de identificación, una notificación técnica que lo asimila, lo equivale al hidrógeno verde. Y eso significa que la producción de hidrógeno a través de las centrales nucleares francesas puede tener efectivamente cabida en estos conductos, e igualmente también que Francia ha afirmado que el hidrógeno irá desde Marsella, donde supuestamente está el final del conducto, hasta España. Y esto es muy serio y es muy grave, y no porque no se hubiera anunciado, algunos ya lo veníamos diciendo, sino por todas las consecuencias que trae a continuación, que van a hacer que este proyecto todavía quizá tenga menos sentido del que tenía cuando te contamos la historia de la fantasía de las tuberías de hidrógeno. Bueno, ¿y cómo sabía yo que Francia iba a imponer esto, o que Francia podía acabar sacando esto de la chistera, como me había enterado yo antes de que se haya hecho público en los medios de comunicación? Pues es muy fácil, porque la comunicación del gobierno de España hacia el exterior era una necesidad total y absoluta de contar un éxito, de contar algo que España había ganado para el país, en este caso para la península ibérica, un grandísimo, un fenomenal proyecto de nada menos que más de 2.500 millones de euros que se iba a construir aquí, vinculado a la economía verde, y se tenía que vender como un grandísimo éxito. Pero en ese acuerdo famoso, que justamente se estuvo firmando y acordando ahí en Alicante, en el puente de la Purísima, Francia ya venía avisando y venía advirtiendo y diciendo que ellos también consideraban que el hidrógeno que se iba a generar a través de su energía nuclear tenía que tener el mismo tipo de consideración. Y ahora resulta que nuestra ministra Teresa Rivera sale en unas declaraciones, se despacha diciendo que si Francia ha cambiado de opinión tendría que explicarlo muy bien y que no lo entiende. Bueno, hay que ser hipócrita desde luego para soltar algo así, cuando Francia ya lo venía diciendo desde hace tiempo, que este hidroducto tenía que ser un hidroducto de ida y vuelta, que Francia también debería de poder enviar, como es lógico, hidrógeno hacia España, puesto que estas grandísimas infraestructuras de obra pública, que además vienen condicionadas por el dinero de la Unión Europea, no tiene sentido que sean unidireccionales, como no tiene sentido que sea unidireccional una red de alta tensión entre varios países. Tiene que tener la capacidad de poder enviar y recibir electricidad, hidrógeno o lo que sea, en función de las determinadas circunstancias que se pueden dar a lo largo y ancho del tiempo. Es algo que tiene bastante lógica. Sin embargo, en España se está jugando ahora la carta de la sorpresa y de la indignación,
frente a algo que Francia ya venía anunciando y que de hecho, por si hay algún tipo de duda, ha provocado dos cuestiones. Por un lado, la reacción del mismísimo embajador francés Jean-Michel Casa, que ha venido a decir, lo mismo que os estoy contando, que Francia en ningún momento dijo que esto iba a ser un hidroducto que iba de la península hacia Francia de manera unidireccional, e igualmente también el hecho de que la Comisión Europea, como digo, ha creado una nueva figura legal para que el hidrógeno rosa francés encaje en un nivel de asimilación de verdor, podríamos decir, equivalente al del hidrógeno verde que se va a producir en España, en Portugal y también en Marruecos. Por cierto, vamos a hablar de Marruecos también en este vídeo en el futuro. Y esto es verdaderamente importante porque tiene una segunda implicación. Ahora ya nos vamos enterando de la realidad y no hay que perder de vista, antes de hablar de la segunda implicación, de que este proyecto es un proyecto alternativo a otro proyecto que fracasó y del que os hablamos en este canal, que era el proyecto que traía gas natural a mansalva, a mucho más cantidad, mucho más tamaño, desde el norte de África y concretamente desde Argelia hacia el centro de Europa, y que, entre comillas, gracias a que España tiene actualmente una actitud absolutamente servil y mansa con Marruecos, se ha perdido, y ahora mismo Argelia, justamente estos contratos que iba a firmar con España, los está firmando con Italia. Todo ese gas que íbamos a recibir nosotros y que hemos estado recibiendo a mansalva durante décadas aquí en nuestro país, ahora lo seguimos recibiendo con las tuberías que tenemos a otro precio, pero todo el extra se lo está llevando Italia ante el cambio de política española con Marruecos que ha enfadado a nuestro socio energético habitual, que era Argelia. Así que también os tengo que decir que todo este gasoducto tiene una parte muy importante de economía y de empresa multinacional por detrás que influye en la política, aunque ellos no lo quieran reconocer y se lo vendan a los ciudadanos con la bandera del verdor, que es el asunto de las grandes gasistas que trabajan en Europa y concretamente en España. Si resulta que el gas tiene fecha de caducidad como el petróleo, y si resulta además que nos hemos quedado sin gas y que el proyecto del MidCat fue completamente boicoteado por Francia porque no querían que mandáramos gas a Europa, gas natural, que por cierto es lo que vamos a seguir necesitando a mansalva en los próximos años, pues algo había que hacer, ¿no? Pues nos sacamos de la chistera para poder hacer que nuestras grandes gasistas sigan teniendo el tamaño que tienen, un proyecto de hidrógeno verde que tiene una pinta muy buena y que por supuesto se vende solo a la opinión pública así si no te explican el contexto. Pero esa segunda implicación súper importante que viene detrás es el asunto de que Alemania se había unido también a la fiesta del hidrógeno verde y quería participar del proyecto. Entre otras cosas, queridos amigos, porque digo, como vengo diciendo durante todo el vídeo, este es un proyecto que está condicionado a un PCI, es decir, un proyecto de alto interés por parte de la Unión Europea, lo que implica inmediatamente que si la Unión Europea da el beneplácito al mismo, entre el 30 y el 50% de la financiación del proyecto va a ser pagado por la propia Unión Europea. Vaya, qué casualidad que de repente, hasta teniendo la posibilidad de que la mitad del pago del proyecto sea pagado por la UE, resulta que Francia y Alemania se apuntan alegremente también al mismo. Está claro, ¿no? Son ellos los que van a pagar una parte importante del proyecto y por lo tanto, si se construye, quieren formar parte también de la solución y participar del posible beneficio que tenga este proyecto. Y si ahora resulta que Francia termina siendo aprobada no solamente por la Comisión Europea, sino por el Parlamento respecto a la catalogación de su hidrógeno rosa, pues todo ese suministro de hidrógeno supuestamente para fines industriales que íbamos a producir aquí, lo puede producir perfectamente Francia para Alemania y el español ya no va a ser tan importante si tenemos puesto una pica justamente a mitad del camino. Y no solo eso, sino que además los franceses nos mandan su propio hidrógeno nuclear traído aquí de vuelta a España, donde lo generamos con producción de energías renovables que equivale igual a intermitente y que por lo tanto provoca que no vayamos a poder tener un suministro, salvo lógicamente que se creen y se tendrán que crear los lugares de almacenamiento donde este hidrógeno verde tendrá que ir luego a este conducto, a este viaducto de hidrógeno hacia el norte, porque no vamos a tener nunca la posibilidad con renovables de estar produciendo hidrógeno verde específicamente para esto, para enviarlo hacia el norte, hacia Europa, sin la posibilidad de poderlo almacenar. Dicho todo esto, para que tengáis un poco una idea también de la dimensión de lo que supone la creación de esta infraestructura, en el mejor de los casos, en España y Portugal se iba a producir un 10% de todo el hidrógeno que se consume en Europa. Eso sin contar, no vamos a hablar ya de los problemas técnicos y tecnológicos que tendrá y tendría la construcción de una infraestructura como esta. Realmente no es que esté en pañales.
a nivel tecnológico hablo, es que estamos hablando de que está a un nivel celular. Esto es un cigoto todavía tecnológicamente y todos esos problemas tecnológicos que hay y que se tienen que solventar, se tienen que resolver de aquí a 2030 cuando esta infraestructura se suponga que está funcionando. Pero entre medias hay un montón de retos tecnológicos que sinceramente no sé ni sabemos si vamos a ser capaces de superar, teniendo en cuenta cuál es el estado del arte de la energía basada en el hidrógeno y la generación de hidrógeno con electrólisis que tenemos actualmente a nivel mundial. Recientemente os he mostrado un vídeo en el que hay una aplicación industrial de hidrógeno para una finalidad muy concreta, que es la función de crear fertilizantes, algo importantísimo y fundamental, y esa instalación que os mostraba acaba de nacer y no está funcionando todavía a pleno rendimiento, todavía le queda, pero tiene una finalidad muy concreta. Bueno, pues justamente lo que hablan los defensores es que este hidrógeno que vamos a mandar a Europa no tiene tanto la finalidad de ser un repositorio de energía, es decir, un equivalente a una línea de alta tensión, sino que serviría como hidrógeno para base industrial, para utilizarlo en las industrias de toda Europa, de todo el hidrógeno que se consume. Como digo, en el mejor de los casos estaríamos vendiéndole el 10% de todo el hidrógeno que necesita Europa. Ahora ya sabemos que no va a ser el 10% porque Francia está por medio produciendo el suyo con las centrales nucleares. Pero es que además de toda la energía que se consume en Europa, solo un 2% de esa energía se utiliza para crear hidrógeno. Si ahora nos basamos, vamos a dejarnos del tema de las nucleares francesas, solamente en renovables, vamos a necesitar un montón de energía porque anteriormente lo que estamos haciendo ahora es utilizar gas natural para producir hidrógeno con muchas emisiones a la atmósfera. Bueno, pues eso lo tenemos que sustituir con energías renovables, que además son intermitentes, con lo cual tenemos que aumentar de una manera descomunal la potencia instalada de las renovables para poder crear hidrógeno verde de una manera que sea económicamente sostenible. Pero al final lo que vamos a cubrir con eso es actualmente un 2% de toda la demanda energética europea, que era la que se estaba utilizando para producir hidrógeno con finalidades industriales en el resto del continente. O sea que es una porción ínfima, un 10% de una porción mega ínfima. Sí, por supuesto, yo también quiero que el hidrógeno cada vez tenga más importancia en lo que se refiere no solamente a la industria, sino a la generación y al almacenamiento de energía, y se supone que su importancia va a seguir creciendo. Solamente os estoy diciendo la base de la que partimos para que veamos también cuál es el peso y el impacto que puede tener esa infraestructura tal y cual está diseñada en el futuro, con todas las incertidumbres que hay entre medias. Pero si este asunto de la tubería del hidrógeno te parece sorprendente e incluso escandaloso, todavía hay más. Desde el año 13 hay previsto un proyecto cofinanciado por la Unión Europea de un cable también de interconexión submarina, un cable eléctrico de los 4 proyectos que, según España, hay que apuntalar entre España, Portugal y Francia para poder mover bien la electricidad de las renovables. Este proyecto quería aumentar la interconexión de 2.800 megavatios a 5.000 megavatios a través de un cable submarino en el Golfo de Vizcaya. Prácticamente el 70% de la obra se tiene que hacer en territorio francés, en suelo francés. Bueno, bien, pues desde entonces ha habido multitud de problemas técnicos que han hecho que el presupuesto se elevara de 1.750 millones de euros a 1.950. Pero es que, con el cable ya esperando a entrar en funcionamiento en el año 27 y todavía no se han empezado las obras, ahora se incurren en sobrecostes para ponerla en marcha del 80%, de tal manera que la obra ha crecido hasta los 2.700 millones de presupuesto, entre otras cosas por problemas encontrados en el fondo marino francés y por el crecimiento en el precio de las materias primas. De este proyecto el 30% se iba a financiar por parte de la Unión Europea, el 27% por Francia y el 43% por España. ¿Qué creéis que está pasando ahora mismo con este sobrecoste? La Unión Europea ha dicho que no pone un euro más y Francia igualmente tampoco quiere contribuir. ¿Quién va a pagar al final este enorme sobrecoste de la obra? Bueno, pues está firmado que España tiene que cubrir hasta el 60% de las desviaciones, pero es que ni Francia ni la UE quieren poner un céntimo más. ¿De dónde va a salir el dinero al final? Pues sí, el dinero acabará saliendo de tu bolsillo, de la factura de la luz y de los fondos anticrisis que nos da la Unión Europea, que en lugar de ir a otra cosa, irán de nuevo a esta chapuza y a esta mala gestión de las empresas que tienen dependencia de una empresa Red Eléctrica Española, pública, privada, que se dedica a gestionar nuestras líneas eléctricas. Y entre medias lo que hay también es una fabulosa y maravillosa, entre comillas, para mal, pinza con Marruecos y la constatación de que España, por algún motivo que todo el mundo desconoce, y aquí no hablamos ya ni de derechas ni de izquierdas, está todo el mundo absolutamente de acuerdo, es que nadie entiende qué narices está haciendo España con su política con Marruecos, con su viraje gigantesco respecto al asunto del Sáhara Occidental, con el hecho de que incluso los miembros del partido que está en el gobierno en España han votado mociones en contra de sancionar cosas relacionadas con los derechos humanos en Marruecos respecto a lo que están votando otros
partidos que son considerados como de ultraderecha, qué es lo que pasa con la frontera en Melilla que no se abre, qué es lo que pasa con un montón de cosas con Marruecos que están sucediendo ahora y sobre todo con el RAN, esa reunión de alto nivel que hacía 8 años nada menos que no se organizaba y que culminó con la no presencia del rey Mohamed allí, en la cumbre, para sorpresas de todo el mundo, incluso para nuestro presidente, al que despachó en una conversación telefónica de media hora, en la que de nuevo todo esto se acabó ninguneando por parte del gobierno, lo que es un fracaso diplomático de dimensiones gigantescas. Y eso por no hablar también del asunto de las aguas territoriales y de cómo Marruecos igualmente cada vez más recibe inversiones y subvenciones que vienen a través de España por parte de la Unión Europea para poner allí plantaciones hortofrutícolas e igualmente también grandes instalaciones de renovables cuya electricidad al final también quieren que pase por la península ibérica. Así que en nuestro país, y esto es una cosa verdaderamente traumática para cualquiera que tenga un poco los ojos abiertos, se ha convertido en una especie de sándwich de loncha de jamón york paupérrima que está aplastada por encima de los Pirineos por Francia y por debajo del estrecho por Marruecos, sin que nadie lo remedie, con absoluta inanidad y con absoluta inacción, y sin que sepamos muy bien qué es lo que está pasando. Lo único que sabemos es que Marruecos, con toda esta política de inversión en agroindustria, con toda esta política de renovables, con toda esta política de zonas francas portuarias, y Francia, que viene poniéndonos la pierna encima a través de los Pirineos desde que tenemos memoria los seres humanos, están convirtiendo a España en una especie de pelele en el sur de Europa del que todo el mundo manosea y del que todo el mundo le saca siempre provecho sin que nosotros seamos capaces de encontrar nuestro espacio ni tampoco nuestra seguridad de cara al futuro. Y con esto, queridos amigos, que es algo, como digo, que no va de ideologías políticas, sino de constatar ni más ni menos que la realidad, es con lo que tenemos que vivir y con lo que tenemos que conformarnos de momento. Más sobre energías renovables próximamente. Os ruego que os suscribáis al canal, que no os perdáis ningún vídeo, porque os voy a contar algo verdaderamente impactante que viene, tanto de las energías fósiles como de las renovables, y te voy a contar cosas que te van a sorprender mucho en próximos vídeos, porque tampoco las cuentan los medios de comunicación, ni los que no quieren que se sepan cosas que no son tan bonitas como el cuento verde que algunos nos están vendiendo. Nada más, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido cuando menos interesante y revelador, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.